noches, qué gusto que nos esté acompañando en este programa especial, disfrutando el 209 aniversario del Grito de la Independencia. Estamos completamente en vivo desde la Plaza Grande, por supuesto también en el Palacio de Gobierno, donde vamos a estar esperando el primer grito protocolario del gobernador constitucional del estado de Yucatán, el licenciado Mauricio Vila Dosal. Vamos a ver todos los festejos, los fuegos artificiales, toda la banda, la música que tenemos, y en la noche de hoy me acompaña alguien que está conmigo de lunes a viernes, todas las noches, Carlos Rodríguez. Carlos, Eni, como siempre, es un gusto compartir contigo estos espacios y por supuesto con todos ustedes que están con nosotros disfrutando, por supuesto, esta transmisión de Teleyucatán con motivo de un aniversario más de nuestra independencia. Así que le invitamos a que se quede con nosotros y que si no, pues también venga acá muy cercano al Palacio de Gobierno para disfrutar de toda la fiesta, toda la algarabía y convivir sanamente en familia en esta transmisión especial. Y bueno, tenemos invitados muy especiales que ya están aquí con nosotros. Los invitados de lujo, alguien que va a amenizar la noche de hoy, la arrolladora banda El Limón de René Camacho. Fuerte el aplauso. Aplausos para ellos todos. Ahí está. ¿Cómo los vitorean a ustedes, muchachos, si se les quiere aquí en Muchas Yucatán? Gracias, estamos bien contentos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Estamos muy contentos de estar una vez más aquí en Mérida, Yucatán, celebrando las fiestas patrias, como buenos mexicanos que somos y como orgullosos que somos de ser mexicanos, ¿verdad? Y bien platicamos, don René, gracias por estar aquí con nosotros, es un gusto que nos acompañe. Pues al contrario, muy contento por la invitación a estas fiestas que todos los mexicanos la esperamos con ansia, ya como una tradición, ¿no? Entonces muy contentos, le agradecemos al gobierno de Mérida, a todo el público de Mérida por la invitación. Y pues al ratito vamos a tener la presentación para ahí, para todo el pueblo de aquí de Mérida, y pues ahí nos vamos a divertir todos. Qué bueno, pues está garantizada la fiesta entonces, ¿no? Claro que sí, vamos a pasarla bien. Yo creo que pues ya nos conocemos. Mérida es un público muy querido. Hemos estado en muchas ocasiones, no nada más celebrando el Grito de Independencia, sino con el pueblo yucateco, ¿no? Entonces, para nosotros es un placer estar aquí, disfrutar también de esta bonita noche y de esta energía de Mérida, Yucatán. Por supuesto. ¿Y cómo se sienten, muchachos? Porque sé que estaban de gira por Estados Unidos, por toda la República, con su gira Calidad y Cantidad, ¿no? ¿Cómo se sienten? Claro que sí, pues muy contentos, ¿no? Ahorita estaba platicando Josi con usted y le estaba comentando que venimos un poquito desvelados porque tuvimos un viaje muy largo, pero pues muy contentos, ¿no? Yo creo que eso no es una excusa para pasarla bien. Creo que esta noche es una noche muy especial para todos los mexicanos, así que pues no hay excusas, uno se sube al escenario, se le olvida el cansancio, se le olvida todas las cosas negativas y es como magia, ¿no? Vuelves a hacer, se te carga la pila en automático. Entonces, pues hemos tenido, bendito Dios, muchísimo trabajo. Ya estamos por lanzar un nuevo disco también que se llama Labios Mentirosos. Y bueno, pues yo pienso que va a ser un regalo también para todos los mexicanos porque ya este próximo 20 de este mes ya se estrena nuestro nuevo disco, con favor de Dios. ¿Van a deleitar con algo? Claro que sí, ya tenemos ahí unas canciones montadas del nuevo disco, así que pues estén pendientes también del nuevo lanzamiento del disco. Sí, que por supuesto CD es una de las canciones, claro, sí, ¿no? 12 temas y que en poco tiempo que lo subieron ya tenía reproducciones, 10,000 reproducciones, increíble. Claro que sí, la verdad estamos contentos y muy agradecidos con el público porque son muchos años ya los que hemos estado haciendo música para toda nuestra gente, todo nuestro público, y en esta ocasión que estamos a punto de lanzar el disco Labios Mentirosos que sale el 20 de septiembre, pues estamos también muy felices y ansiosos porque ya salga. CD es uno de los temas que fue el primer sencillo de este disco y hemos hecho algunos videos como regalo para el público. Muy felices, de verdad. Don René platicaba ahí más de 50 años de trayectoria y platicábamos de las emociones que todavía se tienen al momento de presentarse en un escenario con miles de personas esperando sus interpretaciones que vienen, corazones de muchos ya. Claro que sí, mira, yo creo que la gente tiene una conexión el público tiene una conexión con el grupo que inmediatamente nos transmiten esa vibra bonita y como que nos pasan corriente. Sí, claro. A veces que venimos bien cansados, Josi a veces que viene bien afónico, nomás sube al escenario y se le limpia todo. Así es que quiero agregar algo que me pareció muy bonito de mi parte y de todos los muchachos en el aeropuerto.
Yo pensaba que había mucha gente esperando ahí, dije yo, ¿a quién esperan? Pues que... Más bien. No, y al llegar me agarraban ahí, como yo salí primero, porque yo no cargo con maletas, ¿eh? Entonces salí primero y no, toda la gente una foto, don René, y bueno, y muy bonito recibimiento, y quiero agradecer a todo el público de aquí de Mérida, a la gente, a todos los que hicieron posible que viniera la arrolladora, el agradecimiento, y pues yo creo que pues ojalá nos puedan traer otras ocasiones más. Estoy seguro que sí. Platicaban también que vienen de Querétaro, ¿no? De una presentación, y ahí van otras más. Así es, venimos del estado de Querétaro, de Pedro Escobedo, que nos fue muy bien anoche, gracias a toda la gente que asistió. Y venimos desveladones, no creas, tuvimos el vuelo a mediodía de la Ciudad de México, pero lo que estábamos platicando es de que llegando aquí de volada se siente la vibra. En cuanto llegamos al aeropuerto, todos veníamos bien dormidos en el avión y todo. Llegamos al aeropuerto y haga de cuenta que nos pusieron 2 pilas de las grandes. Se siente la vibra y el calor. Se siente la vibra y el calor, se siente muy bonito gracias a la gente que asistió allá. Y pues llegar aquí y ahorita que vamos pasando, la gente emocionada, significa mucho, mucho para nosotros. Como bien dice, ¿no? Los aplausos son el alimento del artista. Y pues la vamos a pasar muy bien esta noche para que si no han llegado, se vengan para acá y canten con nosotros todos los éxitos. Perfecto. Así es. Agradecer infinitamente también a toda la gente que organiza estos bonitos eventos, por hacernos parte de este bonito evento. Créanos que venimos muy emocionados, queremos hacer como mínimo 4 horas, hace calorcito. Eso es todo. Ahorita nos vamos a quitar el saco a la gente, estamos completamente en vivo, me imagino, ¿verdad? Sí, completamente. A la en vivo. gente que nos está viendo, si gustan venirse, si no se han decidido, todavía tienen 3 horas, porque vamos a tocar como mínimo 3 horas, ojalá y nos dejen. Pero eso es, ¿cómo se puede decir? Esa es la idea. Así Entonces, es. la gente que nos está viendo, vénganse, déjense venir, vamos a pasarla genial. Vamos a hacer una noche muy especial para todos ustedes, donde van a quedar experiencias plasmadas para siempre. Ahí está, ya lo saben, vengan aquí a disfrutar con la arrolladora Banda de Limón, y que por cierto, a pesar del calorcito, está apapachador el calorcito, ¿no? Que le van a dar Está rico, está rico. de poquito a poco, así que ya lo sabe, tiene que venir con nosotros para disfrutar de este gran espectáculo, que los yucatecos los quieren mucho, que a Claro pesar que sí. de que se piensa que como es música del norte, aquí no se escucha, pero claro que Somos sí. bien queridos de verdad y estamos bien agradecidos. Es recíproco, nosotros queremos mucho al pueblo no nada más de Mérida, sino en todo Yucatán. De verdad hemos tenido muchos años, muchas experiencias bien bonitas, hemos hecho videos aquí en Yucatán, así es que pues gracias de todo corazón a toda la gente de Gobernación, a los organizadores del evento y sobre todo pues al pueblo, ¿verdad? Que el pueblo es el que hace que esto sea posible. Bueno, pues agradecer Ya que nos estén. están corriendo, Ya nos están marcando. De que ya. No. Están sumando ya las 4 horas, dicen. Entonces, no, que quieren sacarle más jugo. No, pues bienvenidos. Verdaderamente es un gusto que estén aquí con nosotros. Gracias que a ustedes. En próximos momentos ya los escucharemos. Y bueno, que se diviertan en esta ciudad que también Mucho es éxito. ustedes. Gracias. Les va a ir muy Claro bien. que sí, gracias. Gracias. Se les agradece. Gracias. Nos vamos a una pausa, ¿qué te parece? Sí, rápidamente, y regresamos con más de los festejos de este aniversario del Grito de Independencia. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde, por Tele Yucatán. Tele Yucatán también es noticia. Los acontecimientos diarios generados en nuestro estado, presentados de una manera oportuna y veraz por Libden Ojeda en Tele Yucatán Te Informa, edición vespertina, lunes a viernes, 3 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas: el café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Dolomitos lejanos
Ya estamos de regreso, por supuesto, en esta transmisión especial con motivo de esta ceremonia que se vio aquí en Palacio de Gobierno del Grito de Independencia. Ahí tuvimos la oportunidad, Lenny, de estar a las afueras y precisamente observar cuántas personas ya están aquí reunidas, están esperando los momentos cumbres que se van a tener. Y bueno, la invitación reiterada a que estén con nosotros en esta transmisión, pero también a que acudan acá al Centro Histórico de Mérida. Si bien hay mucha gente, todavía quedan muchos momentos y muchos lugares para poder disfrutar de esta gran vivencia que no solo se vive aquí en Mérida, sino en todo México. Carlos, que por supuesto vimos que empezaron a llevar desde tempranas horas, vinieron solos, acompañados, también en familia, vinieron a disfrutar de este grito y como vimos también de la arrolladora banda El Limón, que ya estuvo con nosotros hace unos momentos platicando qué es lo que va a mostrar en el escenario, cómo nos vamos a divertir, que a pesar del calor, señor, señora, familia entera, no se preocupe, la va a pasar muy bien, traiga su abaniquito y con eso ya se le va a quitar el calor y se le va a olvidar. Claro. Vamos a disfrutar, a pasarla bien, este es un momento de celebración para todos los mexicanos. Así es. Y de disfrutarlo, ¿no? Y bien te decía yo, el número de gente que ya está reunida acá desde muy temprano. Nosotros estamos aquí aproximadamente desde las 6 de la tarde y ya la gente se aproximaba poquito a poco aquí sobre la calle 60. Así es. Y bueno, pues la invitación, repito, para que todos estén aquí con nosotros y disfruten. Y algo que llama mucho la atención en estos momentos, la música. Por supuesto. Y aquí escuchamos pues parte de una representación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que con su mariachi engalanan la noche. Y bueno, ahí que son muchas las emociones que se viven cuando escuchamos estas canciones que representan en muchos momentos a nuestro país. Claro, que son tan mexicanas y no solo aquí, incluso cuando vamos a otros países, qué emoción escuchar al mariachi con canciones como México Lindo y todas esas que nos representan, que nos hacen bien mexicanos y que nos hacen sentir bien orgullosos donde quiera que estemos. Así es, y este momento es muy importante para todo nuestro país por todas las evocaciones que tiene, ¿no? Hay nuestros héroes patrios, su significado por hacer de nuestro país un país libre, con todas sus expresiones soberanas. Y bueno, estos momentos de seguro, como te platicaba, se viven en toda la República. Y ahí buscamos algunos datos, ¿no? Interesantes. Sí, nos estamos informando nosotros. Nos estamos informando nosotros, ¿verdad? Así es. Bueno, lo estaremos compartiendo más adelante. Y platicamos de los mariachis y de la orquesta también que tiene pues los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí puede usted observar en pantalla pues este escenario impresionante que permite a todos los presentes observar desde diferentes puntos. Entonces ahí queda una evidencia de lo que se está viviendo. Oye, y por supuesto habíamos, en unos momentitos que estábamos platicando, que estuvo con nosotros la arrolladora banda El Limón, que no se le olvide que este 20 de septiembre lanzan su nuevo álbum que se llama Labios Mentirosos. Ya puede escuchar alguna de las canciones en las diferentes plataformas que hay para escuchar como CD. Habíamos dicho que en tan solo 24 horas alcanzó 100,000 reproducciones. Imagínate, en tan solo 24 horas ya tenía todas esas reproducciones. Y que como platicábamos con ellos, la verdad es que a los yucatecos también escuchan la música banda y les gusta la música banda. Ahí platicábamos con don René, fundador precisamente de la arrolladora banda Limón, y me decía que ya son más de 50 años de trayectoria, y los demás integrantes decía, pero tiene más emociones que nosotros, tiene toda la disposición de estar todavía en los escenarios y que no se le acaba la pila, decía él, que todavía quiere seguir con sus presentaciones. Ahí comentaban que estaban ayer precisamente en Querétaro, hoy están con nosotros. Claro. Hace creo que 2 años tuvimos la oportunidad de engalanar precisamente estas fiestas del Grito de Independencia con la arrolladora banda Limón. Y hoy repiten y platicaban 4 horas que prometen de concierto. Entonces, pues es todavía temprano para los que quieran. Todavía temprano para que usted venga con su familia, ya sabe, acompañado a disfrutar de esta gran banda que ya lo vio. Va a dejar todo el alma aquí, que pese, como nos dijeron, que estaban viniendo del avión, que estaban muy cansados y aún así verlos, ver a toda la gente, ver ese amor que ustedes le da ese ánimo y esa energía para que toque como nunca. Ahí platicábamos y estamos viendo también algunos momentos y escuchando Si Nos Dejan. Sí, qué lindo. Mira, ese escenario magnífico, las luces, increíble que está pasando en estos instantes. Pero ¿sabes qué estremece de por sí la canción que ya está en el contexto y en el imaginario? Que todos la están entonando. Sí, pero nos vamos a una pausa. Rápidamente, vamos a una pausa y ya regresamos con más.
porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente, para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados. Nosotros aquí celebrando el Grito de Independencia, un año más, 209 aniversario. Y antes de que sigamos con todo lo que tenemos preparado para todos ustedes, me voy a parar porque quiero que vean este hermoso vestido que es realizado por Quique May. Ahí fuimos a buscarlo a Quimbilá. Ahí puede encontrar todos hermosos diseños que por supuesto no solo de mujer tiene, también de hombre. Caballero. Mire qué guapo se ve Carlos Rodríguez con este diseño de Quique May. Taller Bordados Quique, que venta, mayoreo y también de menudeo. Se encuentra en la calle 19, número 44A, Quimbilá Centro. Los teléfonos los puede encontrar en pantalla y por supuesto que se los proporcionamos, 988-91-63 019. Ya lo sabe, lo que usted necesite de este tipo de ropa, con Don Quique May, vaya a Quimbilá y pregunte por él. Así es, des una vuelta ahí por Quimbilá y saluda a Don Quique, conozca la calidad del trabajo que este hombre realiza. Ahí platicamos, Lenny, cómo celebramos aquí este Grito de Independencia, cómo las familias se reúnen para pasarla pues de la mejor manera posible. Pero podemos escuchar los temas tradicionales como vamos a comernos un pozole. Pero hay maneras diferentes de celebrar la independencia, dependiendo de los gustos y afinidades. Dependiendo también de la familia, ¿no? Claro, a veces las familias ya cargan tradiciones del festejo que hacen, el festejo patrio, como tú bien dices, a lo mejor se reúnen por un pozole, a lo mejor vienen al grito con nosotros, o a lo mejor también ellos salen a alguna fiesta y todo para celebrar la independencia, ¿no? Así es. Y bueno, a continuación les vamos a presentar pues precisamente cómo son las familias para estos momentos. Ahí tuvimos el momento de pues preguntarles cómo celebran el Grito de Independencia, cómo lo festejan, cómo la pasan ahí con la familia, con los amigos. Y bueno, vamos a escucharlo creo yo que más adelante para ver cómo estamos con estas festividades. Por supuesto, y que por supuesto veíamos también en pantalla como parte de familias están disfrutando aquí, ¿no? Vamos a verlo entonces. Vamos a ver. Luego de la transmisión de la ceremonia protocolaria, cenarán pozole, aguas frescas y si se animan, cantarán con karaoke. En casa con familia. ¿Qué va a hacer? Un pozolito. ¿Un pozolito? ¿Ya compró todo? No, todavía no. Al fin de semana yo. ¿Quién lo cocina? Pues yo. ¿Usted lo hace? ¿Cuánto hace, señora? 2 kilos o 3, dependiendo cuántos seamos. ¿Sale bueno su pozole? Ah, claro, riquísimo. Se los recomiendo. Más bien con un pozole y la familia, ¿no? ¿En la familia, en la casa se queda? ¿Cómo? ¿Se queda? Sí, afortunadamente todavía tenemos a la familia. ¿Pozole nada más come? Pues es lo de siempre, tanto la nacional como la estatal. Tranquilo, cenado. Ahí en la casa con mi mamá, con la familia y pues celebramos el cumpleaños de mi hermano. Es el 16, me comentaron. El 16, pero empezamos desde el 15 y ya terminamos el 16. Sí. ¿Y solo hacen la cena? Sí, nada más, ahí cenamos, estamos un rato, escuchamos el grito y ya el otro día el recalentado y ya, se acabó. El pastel y se acabó. Una cena. ¿Una cena? En casa, con la familia. ¿Eso es lo que hacen siempre? Sí.
¿No se va el grito ni nada aquí en el centro ni nada? Lo que pasa es que estamos un poquito retirados, entonces por eso. Pero ahí nos reunimos y ahí festejamos. ¿Y qué hacen ahí en la casa, en la cena? Lo típico, pozole, todo lo que es referente a lo del 15. ¿De bebidas qué se toman? Puras aguas naturales. ¿Sí? ¿De verdad? Tamarindo, horchata, jamaica, sí. Bien a la mexicana. Bien a la mexicana. Bueno, pues ahí están los comentarios de las personas, cómo disfrutan sus festividades y cómo la hacen por esta ceremonia del grito de independencia. Pletórico se ve en nuestro centro histórico, muchas personas reunidas ahí para todos los momentos que vamos a tener. Qué hermoso. Así que bueno. Qué hermosa vista, ¿no? De toda esta gente a disfrutar juntos, gritar ¡Viva México! Juntos, con toda la familia y por supuesto vemos la bandera por todos lados, ese verde, blanco, rojo, tan vivo, tan colores. presente. No, amigo, qué hermoso, de verdad. Qué hermoso pasar este tiempo con toda la familia, con todos los que quieren y celebrar de este momento tan histórico, este momento patrio, que por supuesto más adelante vamos a tener todos los eventos protocolarios, tanto del presidente como también del gobernador constitucional del estado de Yucatán, el licenciado Mauricio Villarreal. Ahí vemos en pantallas, ahí Oye, está, fíjate todos que algo reunidos. que hay que reconocer de estas ceremonias es todos los operativos de seguridad que se ponen en marcha para garantizar pues que todo transcurra de la mejor manera posible, pero de eso podemos platicar más adelante. Regresando, Nos vamos. Una pausa. No se despegue. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Seco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Para pasar con su cumpleaños. A partir de 1854, la celebración del grito tuvo un carácter más solemne. Tras un concurso para realizar la música y la letra de un himno a la patria, por primera vez se entonó el 16 de septiembre el himno nacional mexicano, compuesto por Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno. Cuando el presidente Benito Juárez encabezaba en 1864 la resistencia de la República contra el Imperio, cuenta la historia que hizo un alto en una región de Durango. A semejanza de lo que ocurrió en el humilde pueblo de Dolores la noche del 15 de septiembre de 1810, el 16 de septiembre último vio congregados unos cuantos patriotas celebrando una fiesta de familia, enternecidos en el recuerdo de la heroica abnegación del padre de la independencia mexicana y haciendo en lo íntimo de su conciencia el solemne juramento de no cejar en la presente lucha nacional, continuándola hasta vencer o sucumbir. Para la celebración de 1896, el presidente Porfirio Díaz ordenó que la campana de Dolores, con la que el cura Hidalgo reunió a sus feligreses la mañana del 16 de septiembre, fuera trasladada a la Ciudad de México y colocada sobre el balcón central del Palacio Nacional. Desde entonces, es tradición que el presidente en turno toque el esquilón como parte de la celebración. Fue también el 16 de septiembre de 1896 que el gobierno del general Porfirio Díaz ordenó una parada militar del Ejército Federal, volviéndolo desde ese año una tradición y parte de las festividades del Grito de Independencia. A partir de 1930, la fiesta para celebrar el inicio de la gesta de independencia no ha sufrido mayores modificaciones en su estructura, siendo los cambios en el discurso ofrecido por el mandatario en turno lo que se ha modificado en diversos momentos.
Bienvenidos a esta transmisión que le tenemos preparada esta noche en cadena nacional. Saludamos a todos los rincones del país que siguen esta transmisión a través de radio, televisión o por alguna plataforma digital en México y en todo el mundo. Se cumple el 209 aniversario del inicio de la gesta de independencia, la fiesta de todas las y los mexicanos y cuyo acto significa el evento fundacional en la construcción de nuestra identidad nacional. Así es, estamos transmitiendo en vivo, se alcanzan a escuchar los tambores, la banda de guerra, este 2019. Será la primera celebración del Grito de Independencia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y como sabemos, el presidente en turno puede poner su sello personal en las arengas o vivas que pronuncia. Y este año se espera, como ya ha sido anunciado por él mismo, que sean 20 vivas las que se escuchen desde el balcón de este espacio, el Palacio Nacional. Y como hemos visto, este año se ha tenido la participación de las 32 entidades federativas de la República a través de sus expresiones culturales que se ha llevado a cabo en este espacio, en el Zócalo, desde las 4 de la tarde. Y antes que nada, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión y tras la celebración del grito por parte del presidente, como cada año tendremos la oportunidad de admirar un espectáculo de juegos pirotécnicos, además de que este año se va a contar con la participación de la orquesta del CECAM, que es el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura MIGE, así como interpretaciones a cargo de Eugenia León, y no podía faltar, por supuesto, también la música regional a cargo de la original Banda Limón. Vamos a ir con esta imagen impresionante de cómo luce en este momento el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos con Rita Abreu para que nos narre lo que se está viviendo en estos momentos. Así es, ahora sí ya se hizo un silencio total en toda la plancha de la Plaza de la Constitución, todos mirando hacia Palacio Nacional, incluida la banda de guerra que también ya se tornó hacia el Palacio. Y ahora vamos a escuchar a la banda de la Sedena. Mexicanas,
mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia!
pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítete escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche por Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en esta transmisión especial aquí desde Palacio de Gobierno con motivo del 209 aniversario de la independencia de México. Muchas gracias, está aquí con nosotros pues para ver qué transcurre en estos momentos desde esta ceremonia tan importante para nuestro país. Así es, Carlos, ya en unos momentos más vamos a escuchar todos los protocolos, como les habíamos comentado, tanto del presidente de la República como del gobernador constitucional del estado, el licenciado Mauricio Vila Dosal, que por supuesto para esto vamos a agradecer a todas las cadenas que se nos están uniendo. Sí, claro, gracias. En esta emisión y en esta transmisión para escuchar todos los protocolos ya de habidos y por haber. Claro. De esta celebración patria. En bloque anterior estábamos comentando de cuántas personas están reunidas acá. Qué bueno que se dan la oportunidad y el tiempo de estar aquí en el centro histórico de Mérida. Y un tema que platicamos es todo el orden y seguridad que se observa. Así que si es uno de sus temas para no acudir, no lo tenga en consideración, no se preocupe. Desde los principales accesos, la parte de los elementos de seguridad, precisamente para ahí que lo todo estamos esté viendo en pantalla. Con una logística muy fina, hay que reconocer. Precisamente hasta se habilitaron espacios para las personas con discapacidad. Con alguna discapacidad, tienen los espacios, no se preocupe, usted puede acudir, va a estar seguro, va a estar cuidado, su familia va a estar cuidada, así que venga a divertirse y venga a celebrar con nosotros este aniversario más del Grito de la Independencia y que por supuesto, Carlos, hay muchas curiosidades sobre lo platicábamos, ¿no? Antes de venir estábamos platicando sobre todo este evento. Así es, uno de los temas que más nos llamaba la atención es en qué momento ya se daba de manera oficial. Bueno, ahorita seguimos platicando de esto. Ahora sí ya va a dar inicio la ceremonia oficial con la presencia del gobernador constitucional del estado de Yucatán, el licenciado Mauricio Vila Dosal. Vamos con él, como podemos ver, ahí ya está caminando el gobernador constitucional del estado, el licenciado Mauricio Vila, para llevar esta ceremonia conmemorativa. Ahí va, por supuesto, todos los que le siguen, toda la secretaria de gobierno, por supuesto, también está. Ahí vemos ingresando al Salón de la Historia. Así es, también vemos al alcalde Renán Barrera Concha, ya se escuchan los aplausos ahí en el Salón de la Historia, precisamente
al ingresar, ocupando precisamente el espacio que le corresponde con todas las autoridades, que tanto civiles como militares, y están, ahí lo platicábamos, la representación de los 3 poderes del Estado para la ceremonia de grito de independencia. Así es, que por supuesto está esperando el lábaro patrio, la bandera nacional. Estamos escuchando, tuvimos la oportunidad de ver cuando estábamos esperando la transmisión cómo venía la SCP, traía la bandera, estaba resguardada por los militares, y ahora ¿qué les parece si vamos a escucharlo? La abogada María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno, procederá a dar lectura al acta de independencia. El Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo de la América Septentrional, por las provincias de ella, declara solemnemente que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpada, que en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español, que es árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y la paz y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente y mandar embajadores y cónsules. Declara por reo de alta traición a todo el que se oponga directa o indirectamente a su independencia, ya protegiendo a los europeos opresores de obra, palabra o por escrito, o ya negándose a contribuir con los gastos, subsidios y pensiones para continuar la guerra hasta que su independencia sea reconocida por las naciones extranjeras, reservándose el Congreso presentar a ellas por medio de una nota ministerial que circulará por todos los gabinetes
el manifiesto de sus quejas y justicia de esta resolución, reconocida ya por la Europa misma, dado en el Palacio Nacional de Chilpancingo a 6 días del mes de noviembre de 1813. Licenciado Andrés Quintana Roo, vicepresidente. Licenciado Ignacio López Rayón. Licenciado José Manuel de Herrera. Licenciado Carlos María de Bustamante. Doctor José Sixto Verduzco. José María Lisiaga. Licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, secretario. Mexicanos, ¡viva la independencia nacional! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Yucatán! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Entonemos con orgullo nuestro glorioso himno nacional.
Bien, pues la fiesta de la pirotecnia inicia esta noche en la plaza principal de la ciudad de Mérida, cuando vemos estas cascadas multicolores en las que sobresalen los colores patrios, el verde, el blanco y el rojo. Hoy los cielos de este centro capitalino yucateco se iluminan a todo lo Ya estamos de regreso con esta transmisión y estamos disfrutando ya la pirotecnia para celebrar la independencia de México. Reiterar que estamos de fiesta todos. Estamos los de mexicanos. fiesta, como podemos ver, el cielo se ilumina con estos colores verde, blanco y rojo. Vimos el acto protocolario. Así Después se ilumina el cielo con todos estos fuegos artificiales, hermosos fuegos artificiales que las personas están disfrutando en este momento y por supuesto esperando el momento que cierre la arrolladora con todas sus canciones. Bueno, pues entonces ahorita va a seguir en la fiesta. Ahorita tenemos pues todas las festividades con estos rayos de colores que iluminan los cielos aquí del centro histórico y que iluminan a las miles de personas que están reunidos acá para participar en este 209 aniversario de la independencia de México. Ahí tenemos como imagen a nuestra hermosa catedral. Así es, hermosa catedral que se vio iluminada con estos gloriosos fuegos artificiales, con este acto protocolario, con este grito de ¡Viva México! Así que es. nos enchina la piel, que nos hace sentir más mexicanos que nunca. Bueno, con esta piel enchinada que tenemos, nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa. No se despegue. Viva México y Tres se momentos, como ilumina siempre. el cielo, increíble. Y las voces de todos los yucatecos y de todos los invitados Así que es. de seguro están aquí en el centro histórico disfrutando de esta gran ceremonia muy emotiva, ¿no? Por supuesto. Y que pues que continúa porque podemos escuchar a la arrolladora Banda El Limón Así que es. está engalanando la noche con estos festejos. Ahí puede usted observar el escenario en esta noche pletórica, disfrutando de este 209 aniversario de la independencia de México. Agradecer por supuesto esta transmisión a la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión Delegación Yucatán por estar aquí con nosotros. Y qué bonito escenario podemos observar, Lenny. Muchas Así personas es. reunidas. Se cumplió ese objetivo de llenar el centro histórico. Por supuesto, se iba a cumplir ese objetivo porque las familias yucatecas quieren venir a celebrar la independencia. También, por supuesto, todos los personajes que estuvieron involucrados, que nos dieron patria, que nos dieron libertad. Y les recordamos que mañana estaremos transmitiendo en punto de las 7:30 de la mañana también el desfile de independencia con nuestra compañera Livden Ojeda y Hermilo López Balam. Ellos van a tener todo a detalle de lo que está pasando esa mañana. Así que la noche continúa, vamos a seguir con esta fiesta y con esta algarabía engalanando el 209 aniversario de la independencia de México. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión muy especial desde Palacio de Gobierno, recordando a todos aquellos héroes que nos dieron, por supuesto, patria. Así es, Carlos, ha sido un placer estar Gusto. contigo. Nos vemos mañana en el noticiero. Así es, ahí estaremos. Que tenga una excelente noche y disfrute de esta velada. Bonita noche. Bien, ¿no? Ya. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Un saludo muy especial para toda la gente que está allá a mi izquierda al fondo. Allá a mi izquierda al fondo, levanten la mano, muchachos. Porque aparentemente están muy lejos, pero muy cerca de mi corazón. Un abrazo para todos ustedes. Y acá a mi derecha, ¿cómo están, muchachos? ¡Arriba, arriba, arriba! Vamos a cantar juntos, venga. Cuéntame cómo te va con
te ha hecho sentir bien. Cuéntame, pero dime toda la verdad. Si quedar bien con la sociedad te dio la felicidad. Cuéntame, si hoy que te dicen señora, has sufrido tu capricho y ya no te sientes sola. Cuéntame, si el que te llevó del brazo, toda vestida de blanco, te da cariño en el banco. Ven y cuéntame. No se escuchan los gritos. Mujeres, eso les va a encantar. Pero que lo vean todo el mundo con las manos arriba, arriba, muchachos. Arriba. Porque nos toca aceptar ser solo amigos y al saludarnos simplemente dar la mano o conformarnos con un beso en la mejilla y hacer de cuenta que en tu vida no soy nada. Si eres la luz que iluminaba mi camino, si eres mi pan divino, tal vez mi sueño prohibido. ¿Cómo arrancarte de mi vida si no hay fuerza? ¿Cómo olvidarte si he perdido la paciencia? ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus anotados besos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia. ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo? ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida si no hago más que extrañarte, vida mía? Quiero ver a todo el mundo con las manitas arriba, desde aquí de frente hasta allá, hasta mi izquierda al fondo. Los de mi derecha y de aquel lado también, levánteme la mano. Y que se escuchen los gritos, muchachos. Quizás que nadie quiso hablar. Cuántos suspiros se han ido tras tus recuerdos. Cuántas palabras han hablado sin decir palabra. Eso es difícil cuando el amor aún no acaba. Perdí la cuenta de las veces que le hablaba a Dios, pidiéndole que por favor nunca me olvides. Mientras yo trato de olvidar este imposible, si un egoísta tal vez porque yo te amo. ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alocados besos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo si está escrito el final de nuestra historia? ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo? ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida si no hago más que extrañarte, vida mía? ¿Cómo mirarte como amiga cuando he tenido tu cuerpo? ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alocados besos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo si está escrito el final de nuestra historia? ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo? ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida si no hago más que extrañarte, vida mía? Energía, muchachos, queremos ver a todo el mundo. ¡Brincamos, brincamos, brincamos, brincamos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Quiero que lo brinques puto! ¡Quiero que lo brinques puto! ¡Quiero que lo brinques puto! ¡Eso! Y hablando de putos, ¡arriba la América! ¡Y arriba la Silva Sopa! ¡Y a ver!
Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, porque yo me quiero dar por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, porque yo me quiero dar por tu alma. ¡Chao! ¡Arriba, arriba, mujeres! Recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Tú eres la alegría que fue mi vida, que en la noche si no encuentro nada. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. ¡No escuchan los gritos! ¡Brincando! 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 ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba Mérida, Yucatán! ¡Y arriba la mujer! Cuando se quiere como te quise, trata de ser la herida que me abriste. Pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. ¡Qué rico! ¡Y arriba las mujeres! ¡Ah! Aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No se escucha el grito! ¡Pues sí! ¿Dónde anda? ¿Cómo andamos? ¡Esa no pesar! ¡Esa no porque me emborracho, pues sí! Gracias. ¡Ya está, muchachos! Nunca lo entendí. Tú me diste todo y yo jamás te daba lo que merecías. ¿Cuántas veces te he visto llorar y ha sido culpa mía? Entre más fueras tú conmigo, yo más te ofendía. Siempre te ignoré. No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitaba. Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda. Te comprendo si ya te cansas y tiraste la toalla. Mérida, Yucatán, me va a pesar. Con alguien más y te empiece a besar. No valoré lo que me dabas, tu corazón lastimaba, solo te hacía llorar. Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar, pero las cosas son así. Hoy me toca a mí sufrir, aunque hagan lo que hagan, ya por mí no sientes nada y ya de plano te perdí. ¡Ay, Amalia! ¡Como las quiere! ¡Y pégase un grito que no lo escucho, vieja! Siempre te ignoré, no te daba el tiempo y las atenciones que necesitabas. Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda.
cansas y tiras la toalla. México, me va a pesar, yo sé que me va a pesar cuando te vea con alguien más y te empiece a besar. No valoré lo que me dabas, tu corazón lastimaba, solo te hacía llorar. Me va a pesar, yo sé que me va a pesar, pero las cosas son así. Hoy me toca a mí sufrir, aunque haga lo que haga, ya por mí no sientes nada, ya de nuevo hoy te perdí. No se escucha, vamos. Con cariño para ustedes. Te abrazo despacito y te digo al oído que muero por besarte y amanecer contigo. Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido. Cuando me pongo un beso, mi padre digo, tú eres esa sonrisa, porque así se te nota. Te brillan los ojitos y te mueves la voz, eso es lo que más me provoca. ¿Quién te ves y beso de y que tú me pides que me calle con tu mano, que guardes silencio, que te desconcentró? No puedo sacar de mi cabeza ese momento, tu mirada arañando el cielo. ¿Quién te ves y beso suave y despacito? Tú me pides más velocidad, otro poquito, y eso a mí me gusta, es lo que me enciende. Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes. Ana, ya no tardes tanto, porque ya me urge tenerte. ¡Arrolladores! ¡No escucho los gritos, mujeres! Arrolladora. ¿Quién te ves y beso? Decirte que te amo y que tú me pides que me calle con tu mano, que guarde silencio, que te desconcentro. No puedo sacar de mi cabeza ese momento, tu mirada arañando el cielo. Y entre beso y beso, suave y despacito, tú me pides más velocidad, otro poquito, y eso a mí me gusta, es lo que me enciende. Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes. Ana, ya no tardes tanto, porque ya me urge tenerte. Y entre beso y beso, decirte que te amo y que tú me pides que me calle con tu mano, que guarde silencio, que te desconcentro. No puedo sacar de mi cabeza ese momento, tu mirada de ángel arañando el cielo. Y entre beso y beso, suave y despacito, tú me pides más velocidad, otro poquito, y eso a mí me gusta, es lo que me enciende. Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes. Ana, ya no tardes tanto, porque ya me urge tenerte. ¡Desde Yucatán! Ahí es donde van los gritos. Me cansé. La canción que sigue no es para los borrachos, es para las viejas borrachas, para las viejas gritonas, José, para las viejas borrachas, gritonas y escandalosas. ¡Ay! ¡Arriba Sinaloa! ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota buena! ¡La pelota sigue! ¡La pelota!
Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Tele Yucatán también es noticia. Los acontecimientos diarios generados en nuestro estado, presentados de una manera oportuna y veraz por Libden Ojeda en Tele Yucatán Te Informa, edición vespertina, lunes a viernes, 3 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Aves rapaces, cazadoras de los cielos. Comienza el otoño y la planicie costera del estado de Veracruz se convierte en el corredor de aves migratorias más grande del planeta. Hasta 5 millones de aves de 25 especies cruzan el cielo en enormes parvadas. La gran mayoría son rapaces, como las águilas.